Hoy le agradezco muchísimo que nos acompañe José Yunes, quien se volverá el candidato de la alianza opositora PAN-PRI-PRD al gobierno del estado de Veracruz, uno de los padrones electorales, una de las reservas de votos más importantes de nuestro país. Muchísimas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Al contrario, muy agradecido, Carlos, por la oportunidad. Un saludo a todos. Estaba yo viendo números hace un rato. En la elección del 2018, cuando ganó el gobernador Cuitlagua García de Morena por primera vez en Veracruz, si hubieran ido en alianza PAN-PRI-PRD y hubieran ido en alianza Morena, PT y Verde, hubiera ganado la alianza PAN-PRI-PRD. Sin lugar a dudas. Pero en el 2021, no. En el 2021 le sacaron como 15 puntos de ventaja la alianza Morena, PT, Verde a la alianza opositora. Es decir, se dio la vuelta ya con 3 años de gobierno de Cuitlagua García y ahorita las encuestas dicen lo mismo. ¿A qué atribuyen ustedes esto? A que son elecciones diferentes, Carlos. Unas son para gobernadores y otras son para Congreso local y para Congreso federal. Y en este sentido me parece que tu apunte es bien importante. La suma histórica en campañas y elecciones a gobernador del PRI, PAN y PRD tienen como piso 1.300.000 votos, lo cual hace que para el próximo año la alianza, el frente opositor, está en condiciones de ganar. No es un acto de fe. En el 24 se va a ganar la elección. Pero no hay ninguna encuesta que diga que si la elección fuera hoy, ganaría la alianza opositora. No hay ninguna encuesta seria que yo conozca todavía generando números para Veracruz. Hay un sinfín de encuestas que están en medio de esta duda razonable de si son estudios demoscópicos o si son instrumentos de propaganda. Ya vimos lo que pasó el año pasado en el Estado de México. Encuestas que vaticinan holgados triunfos como un instrumento, una política, una estrategia para desmotivar y para posicionar ideas. Esa es la estrategia Morena. ¿Cómo piensa darle la vuelta? ¿Cómo piensa trepar en las preferencias electorales? Bueno, hay muchas condiciones. En primer lugar, un mal gobierno en Veracruz. Hay un descontento plausible. No lo reflejan muchos sondeos, pero de manera puntual, recorriendo las Cuitlagua calles, García es uno de los gobernadores peor evaluados del país. pero se ha esmerado con resultados. Hay un abandono total en el estado de Veracruz, una procuración de justicia y un sistema judicial que persigue adversarios o que encarcela inocentes. Hay un abandono total en el campo. Los productores, que son orgullo de Veracruz, se sienten prácticamente a su merced, tienen que resolver los problemas por sí mismos, sin una sola oportunidad de acompañamiento institucional, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal. En lo local, que es donde se padece todo, Carlos, hay también un total abandono, una desarticulación con alcaldes. Los municipios de todos los partidos, de todos los colores, incluyendo del que gobierna, tienen menos recursos y tienen solo que resolver los problemas directos de la gente con base en esos presupuestos, como en el 97, sin ninguna posibilidad. Hay cero infraestructura en carreteras, en inversiones hidráulicas. Y lo más importante, Carlos, es que se está perdiendo una enorme oportunidad para captar inversión. Veracruz, por un gobierno incompetente, no está en el mapa de este momento que significaría… No está en el mapa del nearshoring. No está en el mapa del nearshoring. A ver, tienen un gobernador muy mal evaluado, un gobernador que nos dice usted que tiene todos estos defectos, pero hay un montón de programas sociales, hay mucha lana que se está repartiendo. ¿No termina la lana de los programas sociales pesando más que una mala gestión de Cuitlagua García? Podría ser más que los programas sociales, Carlos, la prefiguración de una elección de Estado. El gobernador con injerencia directa opinando sobre el proceso. Actos semanales en donde se ven a trabajadores coaccionados para asistir en vehículos oficiales con recursos no muy claros en cuanto a su origen. Más que los programas sociales, nosotros hemos acompañado los programas sociales han existido a lo largo de muchos años y no han sido factor de incidencia en el resultado electoral, salvo que en esta ocasión lo hacen de manera muy descarnada y hasta coaccionadamente. Es más la prefiguración de una elección de Estado que sí se está tipificando en Veracruz. Recursos públicos y aparato gubernamental en apoyo de sus candidatos. El tema de Duarte, el exgobernador Javier Duarte, que pues quizá es uno de los íconos de corrupción, que llegó al gobierno
por el PRI no le sigue pesando al PRI, no le siguen pesando a la alianza PRI-PAN-PRD los malos gobiernos del pasado y que con ese discurso pueda Morena pedir que se refrende el voto. Pero es que si de malos gobiernos se trata, el que está actual no difiere mucho de los anteriores. Por él, y ese es un punto de partida. Entonces, cuando se habla de él hay que decir dónde está y por qué está. Y hoy se empiezan a prefigurar esquemas de factureras, de empresas fantasmas, como fue el caso muy sonado. Cuitláhuac trae el método Duarte. Totalmente. Hay además un desequilibrio en los flujos líquidos que hacen que si para el próximo año no se garantizan y se equilibran estos déficits, pues van a estar haciendo la licuadora que tanto conocimos. Hay moches, diezmos, condiciones de placas en los taxistas que tipifican actos de corrupción. No se ha mejorado en nada. Pero a ver, son gobiernos corruptos. Y yo no digo que no sea cierto, pero si todo esto lo estuviera palpando la gente, ¿no estaría usted 35 puntos arriba en las encuestas y casi desde la hamaca haciendo campaña y ganaría en automático? Sí. O sea, si todo eso está pasando en Veracruz, ¿por qué no arrasa la oposición? Porque la gente sabe cuándo utiliza su voto y cuándo su voto tiene utilidad. Sabe qué elección es la que puede ser determinante y ha sido la del gobierno. Solo para poner en tesitura un ejemplo. En el 2015, el PRI arrasó todas las intermedias con Duarte como gobernador. Con Duarte como ya gobernador. Denunciado. Y en el 2016 se perdió la elección. La gente sabe, la población es inteligente, desarrolla sentido, sabe el poder que tiene con su voto y sabe cuándo se debe pelear con el mal gobierno y exhibirlo y cuándo tiene que tolerarlo y aguantarlo. Y Veracruz es un ejemplo de eso. ¿Va usted a meter a la campaña a Cuitláhuac García? ¿Va a hablar de Cuitláhuac García? Sin duda. Pero no de Cuitláhuac, que no es el mayor del respeto como la candidata que tendrá Morena, del mal gobierno que encarna en perjuicio de Veracruz, Cuitláhuac. Yo le he preguntado a muchos candidatos de la oposición, ¿les conviene meter a la discusión a López Obrador o mejor sacarlo por los niveles que tiene de aprobación, por la mañanera, etcétera, etcétera? Mejor no meter a López Obrador en la contienda y concentrarse en el gobernador, la candidata. Las cosas buenas que ha hecho el gobierno federal, las cosas buenas que puede hacer el gobierno estatal, también se reconocen sin ninguna puntualidad y sin ningún reparo. Pero las cosas malas que son más y que afectan de manera directa, habrá que apuntarlas sin ningún tipo de cálculo estratégico. La gente debe saber que estamos al borde de un colapso que seguramente va a trascender el 24 debido a malas políticas y malas decisiones desde el gobierno federal que se han replicado en el gobierno del Estado. Una de las funcionarias más controversiales, pero también más famosas del gobierno federal, Rocío Nale, la que fue secretaria de Energía, la encargada del proyecto de la refinería de Dos Bocas, es la que fue nominada por Morena para ser la candidata al gobierno de Morena. ¿Cómo la ven? Tendrá que aprender a conocer Veracruz, tendrá que identificar su zona, sus regiones, su gente, su mapa, y posteriormente, después de 20 años, como los que llevamos los veracruzanos recorriendo y dando soluciones, tener una idea muy clara de qué hacer para resolver los graves problemas del Estado de Veracruz. Y me merece mucho respeto ella y merece mucho respeto el gobernador. Es un tema no personal, es un tema de que Veracruz debe sacudirse un mal gobierno y debe tener en reflexión y acción la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas de la gente. ¿Rocío Nale fue una buena secretaria de Energía? Fue una mala secretaria de Energía. La cuenta pública del 2021 que acabamos de revisar en la Cámara de Diputados arroja que el 30% de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación están indicadas en Dos Bocas. De 10,000 millones de pesos que no tuvieron explicación para el gobierno federal, el 30%, que es cerca de 2,600 millones de pesos, están en Dos Bocas. ¿Hay corrupción en Dos Bocas? Sin duda. ¿Es de Rocío Nale esa corrupción? Eso habrá que verlo, pero ella era la titular de ese proyecto. Yo no puedo hacer señalamientos puntuales, pero si alguien es quien estuvo asignando obras, estuvo determinando proveedores y estuvo directa o indirectamente manejando estos recursos, seguramente tiene una responsabilidad. ¿Rocío Nale es veracruzana?
Rocío Nale es veracruzana en función de un cambio constitucional hecho a modo. Rocío Nale nació en Zacatecas. ¿Van ustedes a impugnar eso para descalificarla como candidata? Sin ninguna duda. ¿La van a impugnar? No, hombre, no lo vamos a hacer. Los veracruzanos saben reconocer quiénes son los veracruzanos genuinos y a quienes tienen que cambiarle la Constitución para poder tener que es un honor de vida, un orgullo personal, como lo debe tener cada individuo en donde nace, en donde sus padres, sus abuelos hacen comunidad, en donde formas parte de una historia y además conformas el anhelo de superación hacia el futuro. Nosotros los veracruzanos, los que nacimos ahí, los que nuestros padres nacieron ahí, nuestros abuelos, pues estamos muy claros de lo que eso significa. Y ahí sí no te lo da ninguna ley. En todas las elecciones donde convergen gubernaturas y presidencia, los candidatos presidenciales suelen arrastrar o anclar a los candidatos a las gubernaturas. Pueden ser un motor o pueden ser un lastre. ¿Qué es Xóchitl Gálvez para el candidato de la oposición en Veracruz? Sobre todo cuando últimamente la conversación ha sido, esa campaña se asentó, esa campaña está desinflándose. Carlos, esta sería mi 10ª, si se da, campaña. Yo he tenido 9 campañas. Yo sé lo que significan el publicar encuestas. Una encuesta publicada es un instrumento de propaganda. Y yo recuerdo en carne propia. ¿Cuántas iba, dice? ¿9? 9 y esta sería la 10ª. ¿Cuántas ha ganado de los 9? 7 y he perdido 2. ¿Qué fueron? Las 2 la de la presidenciales, la de la gubernatura anterior y la del Senado también en una contienda presidencial en 2006 con el efecto del presidente actual, del presidente López Obrador, que en boleta era un efecto potente para ellos. Ese claro, efecto el PRI quedó en tercer lugar. En el 2006. En el 2006. Y luego gané la senaduría en el 2012. Pero entonces me está diciendo, no, las encuestas, no le crea las encuestas. No, bueno, las que se publican, yo le creo a todas las encuestas. Las que se publican hay que preguntarse por qué se publican. Si debe ser un instrumento interno de toma de decisiones, si no es que por asunto de propaganda, como sucedió ya en el Estado de México. Pero además en función de lo que dice Carlos. En unas y muchas de esas campañas no hay una sola voz que dice, esta campaña no prende. Cuando se quiere generar también una especie de contracampaña, de disminuir el esfuerzo, el dicho, lo que se quiere propagar, la idea que se quiere posicionar, esta campaña no crece. Y ya también la estoy viendo tanto puntual, tanto para la elección presidencial. Xóchitl Gálvez representa esperanza en el país y en Veracruz. Xóchitl Gálvez convoca a lo mejor que tiene el Estado en función de un futuro pleno. Prende y es un motor. Muchísimas gracias, José Yunes, por acompañarnos esta noche aquí en Latinos y estaremos muy al pendiente de la contienda en Veracruz. Muchas gracias, Carlos, por la oportunidad. Que en breve será oficialmente el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD al gobierno del estado de Veracruz.